Mi yerno dejó una carpeta sobre mi mesa y anunció que 18.000 euros de mis ahorros ya estaban comprometidos para abrir el negocio de mi nieta. Mi hija estaba a su lado y no lo corrigió. Ese dinero era mi reserva. Lo había reunido y nunca autoricé a nadie a usarlo para alquilar un local, comprar equipos ni financiar proyectos familiares. Mi yerno explicó que no debía preocuparme porque la inversión volvería a la familia. Luego añadió que el martes siguiente saldría otro pago para los hornos y el mobiliario. No me estaban pidiendo ayuda. Ya habían repartido mi dinero. Pedí la carpeta y vi un presupuesto con mi cuenta anotada como origen de los fondos. Mi hija dijo que todo era temporal y que ella podía manejar la cuenta porque yo misma la había añadido años atrás para emergencias. Era cierto. Después de una operación, la dejé como cotitular por si necesitaba pagar médicos o recibos mientras yo no podía moverme. Nunca retiré ese acceso. Pero yo sí había activado avisos bancarios. Saqué el teléfono y abrí los últimos movimientos. No aparecía una transferencia de 18.000 euros. Aparecían 7. Eran cantidades menores, enviadas durante casi 2 meses a empresas diferentes. Sumadas daban 17.940 euros. Mi yerno dejó de sonreír. Mi hija dijo que habían dividido los pagos porque cada proveedor cobraba. Podía ser verdad, salvo por un detalle. El primer movimiento era de hacía 8 semanas. En aquel momento mi nieta todavía me decía que no sabía si aceptaría el local. Pregunté desde cuándo estaban usando mi cuenta. Mi hija respondió que solo habían adelantado gastos para no perder buenas oportunidades. Entonces revisé las referencias de los pagos. 2 mencionaban equipamiento. Una hablaba de una reserva. Otra llevaba el nombre de una empresa que yo no conocía. La última me inquietó más. No correspondía al negocio de mi nieta. Era un pago mensual. Y ya se había repetido 3 veces antes de que alguien me dijera que mis ahorros formaban parte de ningún plan. Durante esa noche no toqué el dinero. Guardé capturas de los 7 movimientos y anoté cada fecha. Quería saber qué había ocurrido antes de que mi hija pudiera explicarlo como una ayuda familiar mal entendida. Mi cuenta de ahorro era antigua. Durante años separé allí una cantidad fija cada mes y, después de jubilarme, se convirtió en mi reserva para salud, preparaciones y no depender de mis hijos. Cuando me operaron, añadí a mi hija como cotitular porque no podía ocuparme de pagos. Después mantuve ese acceso por comodidad. Ella nunca había usado un euro sin avisarme. Eso era lo que yo creía. El primer pago había salido 8 semanas antes. Era una cantidad pequeña para una empresa de maquinaria. El segundo correspondía a una reserva de local. El tercero tenía una referencia genérica de servicios. Los 3 pagos mensuales iban a la misma empresa desconocida. Busqué el nombre. No aparecía en nada relacionado con mi nieta. A la mañana siguiente llamé al banco y pedí revisar los movimientos y permisos de mi cuenta. La empleada confirmó que todas las transferencias recientes habían sido autorizadas desde el acceso de mi hija. Eso reforzó mi primera idea. Mi yerno podía haber preparado el negocio y mi hija, acostumbrada a evitar conflictos con él, había terminado usando mi dinero para sostenerlo. Parecía lógico, pero era incompleto. Pregunté si había órdenes programadas. Dentro de 6 días saldrían 4.800 euros hacia una empresa de equipamiento comercial. Pedí suspenderla mientras revisaba la situación. Pero la empleada añadió algo que no esperaba. Existía otra transferencia periódica hacia la empresa desconocida. La próxima se ejecutaría en 9 días. Solicité detenerla también y pregunté desde cuándo estaba activa. 5 meses. 5 meses antes ni siquiera existía el supuesto proyecto de mi nieta. Si esos pagos no eran por la pastelería, ¿para qué habían usado mi dinero? Llamé a mi hija y le pedí que viniera sola. Llegó nerviosa. Le mostré las fechas, pero no la información de la orden periódica. Dijo que mi yerno llevaba tiempo buscando una oportunidad para que nuestra hija no dependiera de empleos temporales y que, cuando apareció el local, empezaron a moverse rápido. Pregunté por los 5 meses. Su expresión cambió.
Terminó explicando que apartaban pequeñas cantidades para estudios, asesorías y futuros proyectos. Le recordé que ese pago había empezado antes de que mi nieta hablara de abrir nada. Mi hija insistió en que todo era preparación. Quise creerle porque siempre había sido prudente con el dinero. Cuando su esposo quería gastar de más, ella era quien lo frenaba. Por eso seguí pensando que él estaba detrás. Le pedí el contrato del local y los presupuestos reales. Dijo que los tenía su esposo. También pregunté por la empresa que recibía el pago mensual. Dudó demasiado. Respondió que se ocupaba de administración y gestiones previas. No era una respuesta concreta. Esa tarde llamé al propietario del local. Confirmó el interés de mi nieta, pero aún no había contrato. La reserva era una señal reciente. Entonces los pagos de 5 meses no podían explicarse por ese alquiler. El proveedor de maquinaria confirmó que había preparado un presupuesto, pero aún no había entregado equipos. La cantidad pagada era una reserva. Eso explicaba una parte, no la empresa mensual. Mi nieta vino al día siguiente, avergonzada porque ya sabía que yo había descubierto los movimientos. Me dijo que creyó que el dinero procedía de un fondo que sus padres habían reunido para ayudarla. Nunca le dijeron que salía de mis ahorros. Le pregunté cuándo empezó a hablar en serio del negocio. Hacía 6 semanas, exactamente como yo recordaba. Tampoco conocía a la empresa de los pagos periódicos. Después me contó que su padre llevaba meses diciendo que pronto tendrían más margen porque estaba reorganizando gastos familiares. Yo pensé que se refería a reducir deudas. Entonces recordé otras pequeñas cosas. Durante el invierno, mi yerno había empezado a acompañarme al banco. Decía que le preocupaba que yo hiciera trámites sola. 2 veces me preguntó cuánto mantenía normalmente en la cuenta de ahorro. Otra vez comentó que tener dinero parado era desperdiciar oportunidades. En aquel momento lo tomé como una diferencia de carácter. Ahora ya no sonaba inocente. Revisé mis mensajes con mi hija. Varias veces me había preguntado si pensaba usar el dinero ese año y si me sentía cómoda con la cuenta. Yo creí que quería ayudarme a organizar mis finanzas. Tal vez mi yerno usaba esas respuestas para saber cuánto podía mover sin que yo reaccionara. Ese seguía siendo mi supuesto. Al día siguiente fui al banco. Pedí un historial más amplio de autorizaciones y cambios. No había retiros extraños, pero sí una modificación importante de 5 meses atrás. Se había añadido la transferencia periódica y se cambiaron los avisos para que las operaciones menores no generaran una notificación inmediata. Yo nunca pedí ese cambio. La empleada confirmó que se hizo desde el acceso digital de mi hija. Eso me dolió más que los pagos. No solo habían usado mi dinero. Habían reducido la posibilidad de que yo lo notara. Llamé a mi hija desde fuera del banco y le pregunté por los avisos. Admitió que los había cambiado porque su esposo decía que tantas alertas me ponían nerviosa y que ellos podían revisar los movimientos. Yo nunca había dicho que las alertas me molestaran. Mi hija aseguró que no entendió que aquello pudiera ocultarme gastos. La explicación era posible, pero ya exigía demasiadas casualidades. Pedí restablecer las notificaciones y limitar temporalmente las operaciones importantes. Cualquier cambio nuevo requeriría mi confirmación. No quería castigar a nadie. Quería cerrar una puerta que yo misma había dejado abierta. Después fui a casa de mi hija. Mi yerno estaba allí. Le pregunté por la empresa mensual. Dijo que prestaba servicios de planificación para el proyecto de nuestra hija. Pregunté por qué comenzaron a pagarle 3 meses antes de que ella quisiera abrir una pastelería. Respondió que primero exploraron otras opciones. Le pedí facturas o cualquier documento que mostrara qué trabajo había hecho esa empresa. No tenía nada a mano. Mi yerno sabía demasiado sobre una transferencia que, según él, solo era una gestión administrativa. Antes de irme vi una carpeta con recibos. No la abrí. Pregunté si contenía los documentos de la empresa. Mi yerno la retiró y dijo que eran papeles personales. Ese gesto me preocupó más que una negativa. Durante años había sido directo. Si creía tener razón, discutía.
Aquella vez protegió la carpeta. Mi hija se quedó quieta. Yo todavía creía que ella cedía ante un esposo más decidido y que podía recuperar el control sin destruir nuestra relación. Esa noche llamé a una antigua compañera de mi hija que trabajaba con pequeños negocios y pregunté por la empresa de los pagos. La conocía. No era una asesoría para emprendedores. Gestionaba alquileres de espacios y oficinas por meses. La dirección vinculada a nuestros pagos no correspondía al local de mi nieta. Era un pequeño despacho en otra zona de la ciudad. No podía darme el nombre del usuario, pero indicó que el alquiler estaba asociado a una actividad que llevaba meses funcionando. Busqué la dirección entre los papeles de mi nieta. No aparecía. Mi yerno había explicado esos pagos como preparación para un negocio que todavía no existía. Pero mi dinero sostenía desde hacía 5 meses un lugar que mi nieta ni siquiera conocía. Al día siguiente fui hasta el edificio. No entré. Solo comprobé el directorio público de la entrada. En el despacho aparecía una pequeña empresa de servicios para celebraciones y comidas privadas. No tenía el nombre de mi nieta. Tampoco el de mi yerno. Tenía el apellido de mi hija. Fue entonces cuando comprendí que el negocio de mi nieta no era el comienzo del problema. Era la explicación que estaban usando para algo que ya estaba en marcha. Durante unos segundos pensé que podía haber otra explicación. Mi hija podía haber prestado su apellido para ayudar a su esposo con un proyecto pequeño. No quería convertir una coincidencia en una acusación. Volví al banco y pedí los datos que podían facilitarme sobre las transferencias periódicas. Confirmaron que los pagos salían con una referencia fija añadida desde el acceso de mi hija. La referencia mencionaba alquiler operativo. Mi hija no solo había autorizado los pagos. Había configurado una transferencia estable para sostener un despacho que funcionaba desde meses antes. Llamé a mi nieta y le pregunté si conocía algún negocio de celebraciones vinculado a su madre. Dijo que no. También recordó que durante los últimos meses su madre había empezado a ausentarse algunas tardes alegando gestiones médicas de mi yerno o compras para la casa. Comparé las transferencias con esas tardes. Varias coincidían con pagos de proveedores. La empresa no solo pagaba un despacho. Había usado mi dinero para comida, vajilla desechable, pequeños alquileres y transporte. En Navidad mi hija me pidió varias bandejas grandes que yo guardaba desde hacía años. Dijo que una amiga las necesitaba para una celebración. Nunca me las devolvió. La llamé y pregunté por ellas. Respondió que estaban guardadas en el despacho. No en casa de una amiga. En el despacho. Le pedí que nos reuniéramos en mi casa al día siguiente, sin su esposo. Llegó antes de la hora. Puse sobre la mesa las transferencias, el nombre del despacho y la dirección. Esta vez no intentó atribuirlo todo a mi yerno. Explicó que había empezado a organizar comidas para grupos pequeños después de que una vecina le pidiera ayuda con una celebración. Al principio eran encargos ocasionales y pensó que podía convertirlos en un ingreso propio. Le pregunté por qué usó mi cuenta. Dijo que necesitaba adelantar gastos y que pensaba devolver cada cantidad cuando cobrara. Ahora estaba viendo una actividad creada por ella, operada con su apellido y sostenida con mi dinero. Pregunté si su esposo la había obligado a usar mi cuenta. Dijo que no. Él sabía lo que hacía y la ayudaba con proveedores, pero la idea inicial había sido de ella. La mujer que yo había considerado la parte prudente de su matrimonio llevaba 5 meses usando mis ahorros para probar un negocio sin decírmelo. Le pedí calendario de eventos, pagos recibidos, gastos y facturas. Antes de irse pregunté por qué habían presentado el negocio de mi nieta como la razón de los 18.000 euros. Explicó que la pastelería podía integrarse con los eventos. Su hija haría postres para celebraciones mientras ella aportaría clientes. Entonces admitió algo más. El local que mi nieta estaba considerando tenía una cocina más grande de la que necesitaba una pastelería pequeña. Mi hija había insistido en ese local porque quería usar parte de la cocina para preparar pedidos de su empresa. Mi nieta no lo sabía. Yo tampoco. La inversión que me presentaron como una ayuda para mi nieta estaba diseñada para convertir su negocio en la infraestructura que mi hija necesitaba. Al día siguiente me entregó una carpeta.
Había una lista de 13 eventos realizados en 5 meses y 7 más programados. Los primeros eran pequeños. Cumpleaños, reuniones familiares, una comida de aniversario. Los últimos tenían más asistentes. En varios aparecía una nota que decía cocina externa. La dirección prevista era la del local que mi nieta aún no había alquilado. Eso significaba que mi hija ya estaba organizando eventos futuros alrededor de un espacio que todavía no pertenecía a nadie de la familia. Revisé los ingresos. Algunos clientes habían pagado anticipos. Las cantidades no entraban en mi cuenta. Entraban en una cuenta comercial separada. Mi hija era la titular. Mi yerno tenía autorización para operar. Por primera vez entendí la dirección real del dinero. Mis ahorros cubrían costos y reservas. Los ingresos quedaban fuera. Yo soportaba la salida y ellos conservaban la entrada. Mi hija insistió en que pensaba devolverme cuando el negocio fuera estable. Revisé las fechas. El primer evento había ocurrido 9 días después de que cambiara las notificaciones de mi cuenta. Primero redujo mis avisos. Después comenzó a transferir. Luego alquiló el despacho. Más tarde incorporó proveedores. Finalmente intentó conectar la actividad con el proyecto de mi nieta. 3 escenas antiguas cambiaron de significado. Las preguntas sobre si yo usaría mis ahorros no eran curiosidad. Las visitas al banco no eran protección. Y la insistencia en que mi nieta necesitaba un local grande no era generosidad. Era expansión. Mi error había sido imaginar que mi hija solo obedecía a un esposo más impulsivo. Ella había usado precisamente esa imagen para quedarse detrás de él. Mi yerno era quien hablaba de oportunidades y crecimiento. Mi hija era quien tenía acceso a mi dinero. Pregunté a mi nieta si su madre le había hablado de compartir cocina. Recordó una conversación en la que su madre sugirió que, cuando el negocio funcionara, podían hacer encargos para celebraciones. Mi nieta lo interpretó como una posibilidad futura. Mi hija ya tenía 7 eventos programados. Decidí comprobar los proveedores. Pedí copias de las facturas asociadas a pagos realizados desde mi cuenta. 2 proveedores me enviaron duplicados. En ambos, el cliente figuraba como la empresa de mi hija. No como mi nieta. No como una pastelería futura. Mi dinero había pagado gastos de un negocio que ya existía. Uno de los proveedores había entregado material a un salón para eventos 3 semanas antes. Yo recordaba esa fecha. Mi hija me pidió entonces 3.000 euros adicionales porque, según ella, mi nieta necesitaba reservar un horno antes de que subiera de precio. Yo me negué porque quería ver primero el local. La factura mostraba que, ese mismo día, la empresa de mi hija había reservado equipamiento temporal para una celebración grande. Si yo hubiera aceptado darle esos 3.000 euros, el dinero tampoco habría ido al horno. Le pregunté por aquella petición. Admitió que necesitaba liquidez para ambos proyectos y que estaba segura de poder compensar una cosa con la otra más adelante. Ya no era una confusión. Era una forma de gestionar mis ahorros como si fueran una línea de crédito disponible. Llamé al banco y pedí retirar a mi hija la capacidad de hacer nuevas transferencias desde mi cuenta. El cambio requería trámites y confirmaciones, pero quedó iniciado. También pedí detener cualquier movimiento pendiente hasta mi autorización. Esa tarde mi yerno vino a verme. Dijo que bloquear los pagos podía hacer perder el local y perjudicar a nuestra nieta. Le respondí que mi nieta no perdería un local que todavía no había firmado. Él cambió de argumento y habló de depósitos, proveedores y compromisos. Pregunté cuáles. No dio cifras. Mi hija me había mostrado 7 eventos futuros, pero no los contratos completos. Le pedí copias. Solo envió 5. 2 faltaban. Dijo que todavía estaban pendientes. La explicación habría sido suficiente si no hubiera encontrado en uno de los calendarios una nota con la misma fecha repetida en ambos espacios vacíos. Faltaban 3 semanas. Llamé al salón donde uno de los eventos iba a celebrarse y pregunté únicamente si la empresa de mi hija tenía una reserva activa que pudiera generar obligaciones económicas vinculadas a mi nombre o a mi cuenta. La encargada comprobó el expediente.
Mi nombre no aparecía. Sentí alivio durante unos segundos. Luego añadió que el servicio contratado incluía comida para 120 personas y que la preparación principal se realizaría en una cocina asociada. La dirección era la del local de mi nieta. Todavía sin contrato. Todavía sin permiso. Y el anticipo de ese evento ya se había cobrado. Mi hija no estaba esperando a que el nuevo negocio funcionara para integrarlo al suyo. Ya estaba vendiendo servicios que dependían de él antes de que mi nieta pudiera decidir si quería participar. La reserva para 120 personas cambió mi forma de actuar. Hasta entonces intentaba entender cuánto dinero había usado mi hija. Ahora había clientes que esperaban un servicio basado en una cocina que mi nieta ni siquiera había aceptado alquilar. Primero hablé con mi nieta. Le mostré la reserva del local, las facturas y la confirmación de que su madre había ofrecido esa dirección como cocina para eventos futuros. Mi nieta se quedó en silencio. Ella quería abrir una pastelería pequeña, con producción limitada y horarios propios. Nunca aceptó convertirla en una cocina para banquetes. Llamó al propietario y pidió cancelar cualquier gestión que no estuviera autorizada por ella. También dejó claro que no firmaría nada hasta revisar el uso previsto. Después fui al banco. La restricción sobre mi cuenta ya estaba activa. Mi hija seguía como cotitular, pero no podía ordenar nuevas transferencias sin mi confirmación mientras se completaba el cambio. Pedí un historial de las operaciones vinculadas a su empresa. No quería discutir intenciones. Quería cifras. Los pagos sumaban más de lo que calculé al principio. No eran solo los 17.940 euros recientes. Había transferencias anteriores pequeñas que parecían gastos normales. En total, mi cuenta había financiado casi 24.000 euros en 5 meses. Mi hija había devuelto menos de 4.000. Casi 20.000 seguían fuera. La cifra aclaró algo. Mi yerno no podía haber hecho esas transferencias solo. El acceso era de mi hija. Ella había autorizado cada salida. Decidí que la siguiente conversación sería en el despacho que mi dinero llevaba meses pagando. Mi hija aceptó. Mi yerno también. Mi nieta pidió estar presente porque varios eventos ya utilizaban su futura pastelería como parte de la oferta. Entramos un jueves por la mañana. El despacho era pequeño, pero no improvisado. Había carpetas de clientes, muestras de menús, fotografías y un calendario grande. Reconocí mis bandejas en una estantería. También vi una cafetera industrial que aparecía en una factura pagada desde mi cuenta. Puse sobre la mesa el historial bancario. Mi hija empezó diciendo que todo podía devolverse. Le respondí que el problema no era si podía devolverlo, sino por qué había usado mi dinero sin pedírmelo. Mi yerno presentó la empresa como un proyecto familiar que beneficiaría a todos. Entonces mi nieta señaló el calendario. Había eventos marcados con su futura cocina desde antes de que eligiera el local. Mi yerno dijo que eran previsiones. Yo mostré las confirmaciones de proveedores. Había anticipos cobrados y servicios comprometidos. Mi hija dejó de defender esa parte. Reconoció que había usado el proyecto de su hija para ofrecer una infraestructura que aún no tenía. Explicó que temía perder clientes y estaba convencida de que, cuando viéramos que el negocio funcionaba, aceptaríamos continuar. Esa frase resumía el mecanismo. No necesitaba permiso antes. Necesitaba que el éxito hiciera incómodo decir que no después. Le pregunté por qué había reducido mis alertas bancarias. Admitió que sabía que yo empezaría a preguntar si veía cada pago. Mi yerno miró hacia otro lado. Entonces entendí que él había sido el rostro visible porque hablaba con proveedores y defendía el crecimiento. Pero el centro real había sido mi hija. Ella tenía acceso a mi cuenta. Ella cambió mis avisos. Ella creó la empresa. Ella cobró los anticipos. Y decidió que mi paciencia equivalía a consentimiento. No grité. Fui documento por documento. Primero, las transferencias. Después, las facturas a nombre de su empresa. Luego, los eventos vendidos. Por último, la reserva de local vinculada a mi nieta. Cada hecho cerraba una excusa.
Mi hija dijo que pensaba devolverme todo con ingresos futuros. Le pregunté cuánto podía devolverme ese día. No tenía una cifra suficiente. Le pregunté cuántos eventos necesitaba para cubrir lo que faltaba. Tampoco pudo responder con seguridad. Eso confirmó que mi dinero no era un préstamo con condiciones claras. Era el colchón que absorbía cualquier error. Mi nieta tomó entonces una decisión. No alquilaría el local mientras su madre siguiera presentándolo como parte de otra empresa. Buscaría un espacio que pudiera controlar desde el principio. Mi yerno se enfadó porque perderían la reserva. Le recordé que esa reserva se había pagado con mi dinero. Después llamé al propietario desde allí y confirmé que yo no autorizaba más pagos desde mi cuenta. Mi nieta confirmó que tampoco autorizaba usar su nombre ni su futuro negocio en servicios de terceros. El propietario suspendió la operación hasta recibir una decisión clara. Luego llamé a los 2 proveedores principales. No cancelé contratos ajenos. Solo dejé constancia de que mi cuenta no podía utilizarse para nuevos cargos y que cualquier pedido debía gestionarse con la empresa de mi hija. Finalmente llamé al banco. Confirmé la retirada del acceso operativo de mi hija. El proceso no borraba lo ocurrido, pero detenía nuevas salidas. Mi hija escuchó toda la llamada. Cuando terminé, preguntó si de verdad pensaba dejar que su empresa cayera por un conflicto familiar. Le respondí que podía continuar. Solo tendría que hacerlo sin mis ahorros. Esa tarde hice algo que llevaba años evitando. Separé ayuda de obligación. Le ofrecí revisar una propuesta de devolución realista basada en ingresos existentes, no en dinero que todavía no había ganado. Mi hija aceptó hablarlo después. Antes de salir del despacho, fotografié el calendario y pedí a mi hija copia de los contratos firmados. No quería descubrir otro compromiso cuando fuera tarde. Ella me entregó 6 hoy y prometió enviar el resto esa noche. También acordamos que cualquier devolución iría a mi cuenta y que no volvería a mezclar gastos de su empresa con proyectos de mi nieta. Mi hija aceptó, aunque estaba dolida. Yo también lo estaba. Mi yerno sostuvo que todo se había hecho para asegurar un futuro para la familia. Entendía su miedo a que el negocio fracasara por falta de capital. Lo que no aceptaba era que mi seguridad financiera se hubiera convertido en ese capital sin mi consentimiento. Durante los días siguientes, el efecto fue inmediato. 2 eventos pequeños se mantuvieron. Otros 3 se redujeron. Uno se aplazó. El evento de 120 personas quedó en revisión porque la cocina prevista ya no estaba disponible. Mi hija tuvo que reorganizar la logística. No intervine. No quería dirigir su negocio. Quería dejar de financiarlo. Mi nieta encontró otro local más pequeño. No servía para banquetes, pero sí para la pastelería que ella quería. Esta vez pidió que todos los presupuestos estuvieran a su nombre y que nadie hiciera pagos sin su aprobación. La vi recuperar entusiasmo. Había separado 2 proyectos que nunca debieron mezclarse. Una semana después, el banco completó los cambios. Mi hija dejó de tener acceso a mi cuenta. Las órdenes periódicas desaparecieron. Las alertas volvieron a mi teléfono. Mi hija empezó a devolver pequeñas cantidades. Por primera vez cada pago tenía fecha y concepto. Mi yerno consiguió nuevos calendarios con algunos proveedores. Parecía que el conflicto principal estaba bajo control. Mi dinero estaba protegido. Mi nieta tenía un negocio separado. La empresa de mi hija tendría que sobrevivir con sus propios ingresos. Yo pensé que lo peor había terminado. Entonces me llamó el salón donde se celebraría el evento de 120 personas. La encargada explicó que necesitaban confirmar una garantía pendiente antes de cancelar definitivamente la cocina asociada. No entendí de qué garantía hablaba. 3 meses antes, mi hija había entregado un documento bancario que acreditaba fondos disponibles para respaldar costos adicionales. La cuenta indicada era la mía. El evento no solo había sido vendido usando dinero que yo desconocía. También habían presentado mis ahorros como respaldo financiero para obligaciones que todavía podían activarse en menos de 48 horas. La llamada del salón me obligó a volver a revisar todo desde otro ángulo.
Hasta ese momento había protegido mi cuenta contra nuevas transferencias. Ahora debía saber si alguien había usado la existencia de mis ahorros para asumir obligaciones sin mover el dinero de inmediato. Pedí a la encargada una copia de lo que pudieran facilitarme sobre la garantía. El documento no daba autorización para retirar fondos, pero mostraba el saldo disponible de mi cuenta en una fecha concreta y lo presentaba como respaldo de capacidad económica. Yo no había entregado ese documento. La fecha correspondía a una mañana en que mi hija me acompañó a una revisión médica. Mientras yo estaba dentro, le dejé mi bolso porque no quería entrar con demasiadas cosas. No podía demostrar que hubiera tomado una copia en aquel momento, pero sí sabía que después apareció un extracto mío dentro de una negociación que yo desconocía. Llamé al banco y expliqué que una empresa externa tenía un documento con datos de mi cuenta utilizado como respaldo financiero. Me indicaron que un extracto no permitía por sí solo disponer del dinero, pero que convenía dejar constancia de que yo no autorizaba ninguna garantía, cargo o compromiso asociado a aquella actividad. Lo hice por escrito. Después llamé al salón. La encargada confirmó que el plazo para resolver la garantía vencía al día siguiente. Si no se sustituía por otro respaldo, la empresa de mi hija tendría que modificar el contrato o asumir las consecuencias económicas previstas entre las partes. No intenté resolver su contrato. Solo dejé claro que mi cuenta quedaba fuera. La siguiente llamada fue para mi hija. Llegó con mi yerno. Puse sobre la mesa la copia del extracto que el salón había recibido. Mi hija reconoció que lo había usado. Explicó que necesitaba demostrar que podría cubrir gastos adicionales si el evento crecía y que nunca pensó que el salón pudiera intentar cobrar directamente de mi cuenta. Le respondí que ese no era el punto. Había presentado mi dinero como garantía de solvencia de su empresa sin preguntarme. Mi yerno intentó reducirlo a una referencia financiera. Le mostré la fecha, el nombre del evento y la condición pendiente. No era una referencia abstracta. Era mi seguridad convertida en respaldo de una obligación ajena. Pregunté cuántas veces habían usado documentos de mi cuenta de esa forma. Mi hija dijo que solo en ese evento. Revisamos los contratos uno por uno. En 5 no aparecía nada relacionado conmigo. Otro de ellos, que ella no me había entregado la semana anterior, incluía otra copia del mismo extracto. Era un evento distinto para 80 personas. La fecha sería 3 semanas después. Mi hija cerró los ojos. Mi yerno dejó de intervenir. Aquello significaba que la empresa había presentado mis ahorros como respaldo en al menos 2 compromisos. Entonces entendí por qué mi hija se había resistido tanto a perder acceso a la cuenta incluso después de admitir las transferencias. Mi saldo no solo financiaba gastos. Le pregunté si los clientes sabían que ese dinero no pertenecía al negocio. Dijo que nunca les había dicho que fuera dinero de la empresa. Solo había presentado el extracto como prueba de respaldo familiar. Respaldo familiar. Llamé delante de ellos a la segunda empresa implicada y repetí lo mismo. Mi cuenta no respaldaba ningún contrato y yo no autorizaba el uso de documentos bancarios para demostrar solvencia de la empresa de mi hija. Me pidieron enviar una confirmación escrita. Lo hice esa misma tarde. Después reuní toda la documentación y consulté a una profesional para entender qué debía conservar y cómo separar formalmente mis finanzas de aquellas actividades. No buscaba castigar a mi hija con una amenaza. Quería que ninguna empresa pudiera interpretar mis ahorros como garantía futura. La recomendación práctica fue simple. Mantener constancia escrita de mi negativa, conservar los movimientos y extractos, retirar accesos que ya no fueran necesarios y exigir que cualquier acuerdo de devolución quedara documentado. Eso hice. El banco completó la separación de permisos y emitió nuevas credenciales de acceso. Mi hija dejó de figurar con capacidad para operar. También abrí una cuenta nueva para mi reserva principal y trasladé allí la mayor parte del dinero que seguía protegido. No oculté el cambio. Le expliqué que después de 5 meses de movimientos no autorizados, mi seguridad no podía depender de que ella recordara dónde terminaba su negocio y dónde empezaban mis ahorros. Mi hija no discutió. Estaba avergonzada, pero también asustada. Sin mi cuenta como apoyo, debía renegociar 2 eventos y devolver dinero que no tenía disponible de inmediato.
Por primera vez vi con claridad su miedo. No era solo ambición. Había pasado años sintiéndose económicamente menos segura que su esposo. Cuando descubrió que podía organizar celebraciones y ganar dinero por sí misma, se aferró al proyecto. Cada evento nuevo le parecía una prueba de que por fin tenía algo propio. El problema fue que construyó esa independencia usando la mía. Mi yerno tenía otro temor. Había perdido horas de trabajo meses antes y no quería que la familia supiera cuánto habían bajado sus ingresos. Por eso apoyó el negocio y presionó para crecer rápido. Él hablaba de oportunidades porque necesitaba que el proyecto generara dinero pronto. Pero no había sido quien empezó a usar mi cuenta. Había sido mi hija. Esa diferencia importaba. No para absolverlo. Sí para entender por qué yo había señalado al hombre equivocado al principio. Durante la semana siguiente, el evento de 120 personas cambió de condiciones. Mi hija tuvo que contratar una cocina externa real y pagarla con ingresos de su empresa. El margen se redujo casi a la mitad. Mi yerno consiguió un depósito limitado usando dinero propio y un acuerdo con el salón. Nadie volvió a mencionar mi cuenta. Mi nieta firmó finalmente el alquiler de un local pequeño para su pastelería. No tenía espacio para banquetes. Eso era precisamente lo que ella quería. Mi hija tuvo que retirar el nombre de su hija de varios materiales y ofrecer sus servicios por separado. Los 7 eventos futuros dejaron de depender de la cocina de la pastelería. 2 clientes cancelaron. Los demás aceptaron los cambios. No hubo una caída espectacular. Hubo algo más útil. El negocio tuvo que mostrar si podía sobrevivir con sus propios costos. Mi hija descubrió que algunos precios eran demasiado bajos cuando incluía alquiler, transporte, cocina y personal sin usar mi dinero. Subió tarifas. Perdió algunos encargos. Conservó otros. La empresa se hizo más pequeña. También se volvió real. Acordamos una devolución mensual basada en una cantidad que podía pagar sin inventar ingresos futuros. Yo no quería recuperar 20.000 euros a costa de obligarla a pedir otra deuda que terminara afectando a todos. Prefería una devolución lenta y clara. Cada pago llegaba con fecha y concepto. Yo dejé de cubrir sus faltantes. Desde entonces tuvo que respetar límites en su negocio. Mi nieta abrió su pastelería semanas después. Fui el primer día. Compré una caja de dulces como cualquier cliente. No invertí. No pagué un horno. No ofrecí mi cuenta. Ella me dio las gracias por haber separado su proyecto del de sus padres antes de que empezara. Le respondí que la pastelería debía ser suya para que también pudiera ser responsable de sus decisiones. Con mi hija tardamos más. Si quería dinero, tenía que decir cuánto, para qué y cuándo podría devolverlo. A veces yo decía sí. Otras veces decía no. Nuestra relación no se rompió. Cambió de forma. Un mes después recibí el 4º pago de devolución. Mi hija vino a casa esa tarde y trajo la misma carpeta que mi yerno había dejado sobre mi mesa al comienzo. Dentro estaban los primeros presupuestos, las copias de los extractos y los documentos que ya no podían usar. Me pidió que revisara si faltaba algo. Lo hice página por página. Retiré mis extractos. Guardé los comprobantes necesarios. El resto se lo devolví. Mi yerno esperaba cerca de la puerta, pero no intervino. Antes de irse, mi hija miró mi teléfono sobre la mesa. Acababa de llegar una notificación del banco. Era el aviso del pago que ella misma había enviado a mi nueva cuenta. Durante meses había cambiado mis alertas para que yo no viera salir el dinero. Ahora la alerta me mostraba dinero regresando con mi conocimiento. Abrí la aplicación. El saldo era mío. La decisión también. Cerré la carpeta, guardé el teléfono y la dejé llevarse únicamente sus papeles. Esta vez nadie había comprometido un euro antes de preguntarme.